Ahora, hermanos, les invito a que estemos con mucha quietud, muy concentrados, con nuestra Biblia en la mano. Los que les gusta tomar apuntes, pues sus libretas, sus lapiceros. Vamos a estar muy concentrados para recibir la palabra. El Señor tiene una palabra muy especial para nosotros. Definitivamente no se trata de lechita, se trata de vianda, se trata de alimento sólido. Y estamos confiando en el Señor, no estamos confiando en nosotros mismos como alguna capacidad que pudiéramos tener para comprender su palabra, mucho menos el Apocalipsis, pero hemos confiado que Él nos ha mostrado que Apocalipsis no es un libro de misterios, sino un libro de revelaciones, como lo dice Apocalipsis 1.1. Además, hemos visto a la altura del capítulo 5 que el Señor Jesús ha desatado los sellos, los ha abierto, los ha dado a conocer. Entonces nosotros nos hemos empeñado en confiar en el Señor, en depender del Señor, en la guía de su Espíritu Santo, para que nos ilumine, para que nos abra las escrituras, para que nos revele lo que eh, nos quiere revelar. Y en esa confianza hemos avanzado y estamos estudiando los 7 sellos. Hace un mes hablamos de la primera parte de Apocalipsis capítulo 7. Hoy vamos a continuar con Apocalipsis 7, la segunda parte. Hace un mes vimos que Dios protege a su pueblo, parte 1. Hoy vamos a ver Dios protege a su pueblo, parte 2. Y llegamos así al tema 37 de la serie La Salvación que iniciamos a mitad del año 2012. Vamos a orar, vamos a estar atentos para recibir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este momento, gracias por esta oportunidad bendita que nos das. Gracias, Señor, porque estamos aquí recogidos en nuestras casas, estamos bajo tu cobertura, tu nombre ha sido invocado sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre toda nuestra familia. Estamos bajo tu protección, Señor. Estamos en tu amparo, Señor. Te damos gracias, te damos alabanza. Y en este momento, Señor, pedimos que envíes tu luz y tu verdad. Háblanos, Señor. Guíanos por tu espíritu a toda la verdad. Háblanos, Señor. Estamos atentos, hambrientos por recibir de ti. Queremos ser impartidos de tu vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por los niños que nos acompañan en este momento. Gracias porque puede estar toda la familia. Las personas que están en nuestra casa, Señor, están bajo tu bendición. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nuestro tema es Dios protege a su pueblo, parte 2, tema 37 de la serie La Salvación. Nos corresponde entonces ubicarnos en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 17. Les pido por favor que vamos allí, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 7 y hoy nos vamos a enfocar en los versos 9 al verso 17. Para que podamos entrar en materia, quiero hacer un repaso, así como hace un mes hicimos un repaso antes de ver la primera parte de este capítulo 7, un repaso de lo que hemos visto acerca de los sellos. Vimos que hay 7 sellos. Los primeros 4 sellos se tratan de unos caballos, 4 caballos, eh, con unos jinetes. El primer caballo es un caballo blanco. Vimos que se trata de la predicación del Evangelio. El segundo, un caballo rojo, se trata de la guerra. Tercero, un caballo negro, se trata de hambre. Y un caballo amarillento, esa es la muerte. Esos 4 sellos son esos cuatro jinetes en esos 4 caballos. Es básicamente como una carrera de esos 4 caballos porque corren simultáneamente. Esos primeros 4 sellos son simultáneos. Distinto a los demás sellos, los otros 3 sellos no son simultáneos, sino que son consecutivos.
Primero empezó la predicación del Evangelio, luego de ahí se desató la guerra trajo consigo el hambre y el hambre la muerte. Pero a medida que corría ese caballo guerra, más delantera tomaba la predicación del Evangelio, lo mismo el hambre y la muerte. Por más que corrieron esos caballos, el primer caballo siempre quedó en la delantera y nosotros llevamos la delantera con la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Luego de esos 4 sellos viene el quinto sello, que se trata del clamor de los mártires. Los mártires que han muerto desde ahí, desde el Hades, están clamando por venganza. El Señor contesta ese clamor con el sello número 6, y el sello número 6 es como la antesala de la gran tribulación. Se trata de un gran terremoto, como nunca lo ha habido antes, un terremoto que va a conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. Estrellas van a caer, bueno, se conmueve no solamente tierra, sino también cielo. Así que es un terremoto terrible. Muchas personas han pensado que por eso se trata ya de la gran tribulación y además por los términos que se manejan cuando se habla de ese sello, pero mirándolo muy detenidamente, el asunto de la gran tribulación, nos damos cuenta que todavía no es la gran tribulación, sino la antesala. Aprovecho para pedir que tengamos cordura, que miremos la palabra, que miremos al Señor antes de mirar las noticias, noticias de pánico. eh, Desafortunadamente, algunas provienen de personas del mismo pueblo de Dios que en vez de mirar la palabra de Dios, en vez de buscar la presencia del Señor y la palabra, buscan eh, noticias, noticias eh, de sensación, de pánico. Entonces están diciendo que ya empezó el fin, que ya estamos en la tribulación o que estamos a las puertas de la tribulación o que ya empezaron las plagas de Apocalipsis. Esto no es así. Es decir, no, la gran tribulación todavía no. Ese sexto sello todavía no se ha dado. Pensamos que los primeros 4 sellos ya están. Pensamos que el clamor de los mártires todavía no se ha dado, pero está a punto de darse. Y después del clamor de los mártires, que es el sello quinto, vendrá muy rápido el sello 6 como respuesta del Señor a ese clamor de los mártires. Luego de ese sello 6 viene el sello 7, el séptimo sello, que se compone a su vez de 7 trompetas. La última trompeta, la séptima, se compone de 7 copas. Es muy importante tener presente que son 7 trompetas. En esa séptima trompeta es donde se da el momento de la resurrección de los que han muerto en Cristo. La séptima trompeta, es decir, la última trompeta. Por eso el apóstol Pablo dice a la final trompeta. Allí es donde los muertos en Cristo resucitan primero. Luego, los creyentes que están vivos, que han quedado, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntamente con los que acaban de resucitar, con los creyentes que acaban de resucitar, serán arrebatados para estar con el Señor. Ahí es la última porción de la iglesia que es arrebatada, porque todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso será en las nubes delante del Señor Jesús. Quiero que note que el arrebatamiento de la última porción de la iglesia y que es la mayor porción de la iglesia, la mayor parte de la iglesia, está a la altura de la trompeta 7. La gran tribulación empieza con la trompeta número 5. Así que la palabra de Dios es muy clara, a pesar de que seguramente la mayoría ha escuchado otra cosa. La palabra de Dios es muy clara en decirnos, en enseñarnos que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. No toda la iglesia, pero la mayoría de la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Esto no lo estamos nosotros em, afirmando a la ligera, con premura, no, a conciencia,
con responsabilidad, con oración, con investigación, con lectura de la palabra de Dios, con confianza en el Señor para mirar. Y hemos visto las Escrituras con toda claridad que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Algunos creyentes van a ser llevados antes, van a ser raptados antes o arrebatados antes, pero la mayoría será arrebatada en la séptima trompeta, o sea, terminando la gran tribulación. Bueno, esos primeros 4 sellos, entonces les dije, son los que a ciencia cierta, ya con toda seguridad, ya se han dado. Estamos por entrar entonces al quinto sello. Esos sellos del número 1 al 6, del 1 al 6, todos están en el capítulo 6. Lo normal es que en el capítulo 7 se hablara del séptimo sello, pero no es así. El séptimo sello es tratado en el capítulo 8. Así que en el capítulo 6 hay 6 sellos. Y luego hay un salto hasta el capítulo 8 para continuar con el séptimo sello. ¿Qué hay en el capítulo número 7 de Apocalipsis? Ese capítulo 7 de Apocalipsis es como una inserción, como un paréntesis, como un espacio que hay allí, una pausa en Apocalipsis entre los sellos para hablar de algo muy especial. ¿Qué es lo que habla ese capítulo 7? Habla que Dios protege a su pueblo. Y ahí quedamos entonces, hermanos, listos para arrancar nuestro tema de hoy. Dios protege a su pueblo, parte 2, tema 37 de la serie La Salvación. En la primera parte del capítulo 7, es decir, del verso 1 al 8, vimos hace un mes cómo el Señor protege a su pueblo. ¿Pero qué parte del pueblo? El pueblo Israel. Debemos tener la claridad que a esa altura y en otros pasajes de Apocalipsis, como el capítulo 14, el capítulo 12, es muy claro que el pueblo de Dios se compone por el pueblo Israel y por la iglesia. Cada vez que se hable del pueblo de Dios es Israel y la iglesia también. La primera parte de Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 8, muestra cómo Dios protege a su pueblo Israel, qué provisión da Dios para Israel para protegerlo de la gran tribulación. ¿Qué es lo que hace? Lo vimos hace un mes. Él sella a un remanente, a 144,000 que él quiere preservar. Los sella, los deja aquí en la tierra. Los deja aquí en la tierra. Tienen que pasar por ese periodo de gran tribulación, pero no van a ser dañados. Un poco más adelante, cuando ya veamos en sí la parte detallada de la gran tribulación, vamos a ver que ellos son preservados por ese sello que tienen, pero de todas maneras son dejados acá en la tierra. Israel es dejado aquí en la tierra y el remanente es sellado, 144,000 son sellados para que no sean dañados, para que no sean atormentados durante la gran tribulación por las cosas que vendrán, por esos juicios que vendrán. Nos importa ahorita enfocarnos en la segunda parte, en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 17. En esa parte es donde se muestra cómo Dios protege a su iglesia. Todo el capítulo 7 es una inserción entre sello 6 y sello 7 para mostrar cómo hace Dios para proteger a su pueblo. Y note que lo hace está allí antes del sello 7, donde viene la gran tribulación, a la altura de la trompeta número 5. Entonces, aquí en el capítulo 7, Dios protege a su pueblo. La primera parte, protege a Israel, sellando los 144,000. Y vamos a mirar esa segunda parte, que es la que nos corresponde a ti y a mí, hermano, a los redimidos, a los que creemos en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, los que hemos comprado por ese precio. Vamos a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 17. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese es Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 al 17. Hermanos, para poder entender este pasaje, tenemos que recordar que la primera parte ya se refirió a Israel y esa segunda parte se refiere a la iglesia, a los redimidos. Eso tenemos que tenerlo claro. Apocalipsis 7, 1 al 8, cómo Dios protege a Israel. Apocalipsis 7, 9 al 17, cómo Dios protege a la iglesia. A Israel lo deja aquí en la tierra, sellado, pero lo deja aquí en la tierra. A la iglesia no. ¿Cuál es la provisión que Dios tiene para librar a la iglesia de los sufrimientos de la gran tribulación? Que no esté aquí en la tierra. Esa es la provisión. Ser arrebatados. Eso es lo que Dios tiene para la iglesia. Eso es lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios tiene para mí. Eso es lo que Dios tiene para tu casa, para tu familia, para tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus primos, para toda tu casa. Dios tiene una provisión para la iglesia. Dios no te va a sellar. A los redimidos no nos va a sellar y nos va a dejar aquí en la gran tribulación. Nosotros tenemos algo mayor, algo que es superior a ese sello que van a tener los israelitas durante la gran tribulación. Nosotros tenemos la vida misma del Señor. Eso es más grandioso, mucho más grande. Eso es muy superior a un sello. Eso es lo que tú tienes. Eso es lo que yo tengo. La vida del Señor. Y Dios ya, la provisión que Dios ha dado es que la iglesia no va a estar. La iglesia se va, Él se la lleva. Pero ojo, para que eso suceda, la iglesia tiene que madurar. Vamos a mirar un poco más adelante que para ser llevados, para ser cegados, porque el Señor compara esa llevada de su pueblo de la tierra, la compara con la siega, con recoger la cosecha. Miremos por favor en Génesis capítulo 22, verso 17. Hay una relación muy especial. Génesis capítulo 22, verso 17. Génesis capítulo 22, verso 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿A quién le está diciendo Dios esas palabras? A la altura de Génesis 22. ¿Lo recuerdas? ¿Lo tienes presente? Es un pasaje que hemos
hablado antes. Bueno, y si no lo tienes presente, igual lo puedes mirar y te darás cuenta ahí en el capítulo 22 de Génesis que es el Señor haciéndole esa promesa a Abraham. Y no solamente haciéndole promesa a Abraham, sino que esa promesa que ya le había hecho, ahora se la ratifica y añade juramento. Promesa y juramento son dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Y Él lo ha hecho así para que nosotros tengamos una mayor certeza, para que tengamos una seguridad de que somos la descendencia y tenemos una bendición y un trato especial de parte de Dios. Estamos bajo el pacto del Eterno. Así que Génesis 22:17 es una palabra que el Señor le da a Abraham. Y miremosla muy despacio. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, por un lado, y después dice, y como la arena que está a la orilla del mar. Pues eso a mí se me parece mucho a la primera parte de Apocalipsis 7 y a la segunda parte de Apocalipsis 7. Es decir, ¿quiénes vendrían a ser esas estrellas del cielo? Porque dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Pues esas estrellas del cielo es la iglesia que será llevada por el Señor para que no tenga que pasar por la gran tribulación. Y luego dice, y como la arena que está a la orilla del mar, ese es Israel, no en el cielo, sino en la tierra. Hermanos, esto no es algo liviano, esto no es algo pequeño, aquí hay algo muy grande. Apocalipsis 7 encierra un misterio que es revelado, es abierto delante de nuestros ojos. Yo por mucho tiempo estuve pensando, orando, preguntando, buscando, leyendo acerca del pueblo de Israel. Algunos de ustedes los he inquietado con esa pregunta. Les he dicho de pronto eh, algún comentario a la margen en alguna de las prédicas, en alguna de las reuniones o conversaciones. Les he dicho, bueno, la iglesia es arrebatada. Eso es claro, la Biblia lo dice, muestra. De hecho, tengamos presente que no hay un solo arrebatamiento. El arrebatamiento no es un episodio único. No confundamos que el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia nunca dice eso. Lo que es en un abrir y cerrar de ojos es la transformación que van a sufrir las personas creyentes que han quedado vivas y que han quedado para pasar por la gran tribulación. Esos son los que van a ser transformados después de que los muertos en Cristo resuciten al sonar la séptima trompeta. Así que el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia no es en un abrir y cerrar de ojos, sino que hay varios episodios. Ahorita vamos a mirar un poquito sobre el asunto. Para que el creyente sea arrebatado, tiene que madurar. Para que sea cosechado, tiene que madurar. Para que sea cegado, tiene que estar el grano maduro. Hermanos, tenemos que madurar. Nosotros hemos dicho en broma, dígale a la persona que está ahí a su lado, TQM. ¿Y qué significa TQM? Tienes que madurar. Hermano, y esa es la palabra de este momento, TQM. Tenemos que madurar. Tenemos que madurar para aprovechar esa provisión que Dios ha dejado para su iglesia, para proteger a su iglesia en ese tiempo que vendrá de la gran tribulación. Génesis 22:17 muestran que es el pueblo de la descendencia de Abraham, de la cual tú y yo hacemos parte, unos son como la arena a la orilla del mar y otros son como las estrellas en el cielo. Pues tú y yo tenemos que ser como esas estrellas en el cielo. Pero para eso, para ser llevados, tenemos que madurar primero. Hermanos, hay una provisión para Israel, los sellos, pero para la iglesia hay una provisión mayor. Ya no vamos a estar aquí lidiando, pero tenemos que madurar para aprovechar esa provisión de parte de Dios. Otro detalle importante a tener en cuenta para comprender bien ese capítulo 7 de Apocalipsis es que va hasta la eternidad. Apocalipsis 7 va hasta la eternidad. ¿Y por qué sigue capítulo 8? Porque
Recuerde que el capítulo 7 es una inserción. Después del capítulo 6 sigue perfectamente el capítulo 8. Ese 7 es una inserción para mostrar cómo Dios protege a su pueblo. Pero va hasta la eternidad, como vamos a verlo un poquitico más adelante. Antes de mirar eso, ese detalle que les estoy comentando, pero tenía que decírselos para que podamos entender la idea completa. Antes de mostrarles eso, quiero que notemos que la palabra de Dios nos habla de varios episodios de rapto. Hay algo muy general en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Le invito a que abra su Biblia allí en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esas palabras de Apocalipsis 3:10 las han tomado muchas personas para decir, mire que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero es que cogen el versículo 10 y quirúrgicamente lo cortan sin mirar el contexto. Hermanos, la palabra de Dios no es así, esto no es un juego. Tenemos que mirar con responsabilidad y en oración, tampoco es con inteligencia, tampoco es con nuestro esfuerzo, es en una dependencia de parte de Dios. Nosotros hemos estado leyendo, estudiando y orando por mucho tiempo el asunto. Hace años vimos las cartas que están escritas a las 7 iglesias allí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 y vimos que esas palabras son específicas para la iglesia en Filadelfia. Es para los vencedores a modo Filadelfia, para los que vencen, así como dice Apocalipsis 3, a los de Filadelfia. No es para toda la iglesia, porque no solamente hay Filadelfia, hay Pérgamo, hay la Odisea, hay Sardis, hay Tiatira. ¿Y qué pasa con ello? Entonces, los otros no son iglesia y la única iglesia es Filadelfia, entonces por eso cabemos todos allí. No, hermanos, eso es hasta irresponsable interpretar de esa manera. Hay que mirar la suma para poder tener la verdad. Así que para poder obtener esa bendición de Apocalipsis 3:10 hay que ser vencedor. Ese no es un regalo, es un premio, es una recompensa. Y la recompensa es que el Señor los va a librar de esa hora de prueba que viene sobre la tierra habitada. Esa expresión nos da a entender que el rapto de la iglesia o los raptos, los arrebatamientos de los creyentes empiezan antes del sexto sello, porque el sexto sello ya marca la hora de prueba que viene para la tierra habitada. Así que antes de ese sexto sello ya empiezan a haber personas que son arrebatadas para el cielo, arrebatadas para el Señor. Miremos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Vamos a mirar varios tipos o casos de arrebatamiento. Apocalipsis capítulo 12, verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo Aarón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Según lo que nosotros hemos estudiado, meditado, según lo que el Señor nos ha mostrado, estos son los primeros que van a ser arrebatados. Los que llama aquí el versículo número 5, el hijo varón. La iglesia en general, la iglesia del Señor no ha entendido esto porque leen el hijo Aarón y dicen que es el Señor Jesús. Y piensan que es el Señor Jesús y se enojan si alguien les dice que no es así, pero se tendrán que enojar con el Espíritu, con la palabra, con el Señor, porque el Señor les está diciendo aquí con toda claridad que no hay manera que sea el Señor Jesús. No es por título, no es por cartones, no es por años, es por lo que está escrito y lo que está escrito es muy claro. Dice, por ejemplo, que en el versículo 5 dice que ese hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El Señor Jesús no va a ser arrebatado para Dios y para su trono. El Señor Jesús hace rato está en el trono. Por favor, tenemos que aterrizar.
Es que pensamos que el Señor está esperando para reinar. No, Él ya está reinando. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Para Él toda gloria, toda honra, todo el honor, por siempre. El Señor Jesús ya está reinando. Él no va a ser arrebatado para el trono, Él ya está en el trono. Los que van a ser arrebatados es un grupo de personas, ese hijo varón es un grupo de personas que van a ser los primeros que van a ser arrebatados y ni siquiera a las nubes, sino directamente para Dios y para su trono. Eso es conforme a las promesas que el Señor hace a los vencedores en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Esos son los primeros que van a ser arrebatados entonces. Apocalipsis 12:5. Un poco más adelante, en Apocalipsis 14, verso 1 al 6. Apocalipsis 14, verso 1 al 6. Hay otro ejemplo, dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ojo, redimidos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas men- no hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hasta allí ese verso 6 para mostrar que todavía quedan unas personas acá, pero estos son arrebatados. El capítulo 14 nos habla de una cosecha muy especial. Pero ¿qué es lo primero que se recoge de la cosecha? El fruto maduro, el grano que ya está maduro. Estos Eso se llama primicia, los primeros en recoger son primicias. En el capítulo 14 se habla de una gran cosecha, pero primero vienen las primicias. Luego, un poco más adelante, lo vamos a ver aquí mismo en el capítulo 14, en verso 14 al 16, es el resto de la cosecha. Pero antes de ese resto de la cosecha, hay más. Miremos, por favor, en Apocalipsis capítulo 11. Pero alguien dirá, pero ¿por qué se devuelve al capítulo 11 si ya vamos en el capítulo 14? Ojo, hermanos, ojo con este asunto. Lo hemos dicho en otras ocasiones que los capítulos de Apocalipsis no todos vienen consecutivos. Por ejemplo, hemos visto el capítulo 7 que es una inserción. Más adelante vamos a ver otros que también son inserción. Pero algo muy particular es que Apocalipsis del 1 al 11 viene una parte completa y hemos dicho antes que ahí en el 11 se podría acabar Apocalipsis. Pero ¿qué sucede? Sigue 12 al 22. ¿Por qué? Porque del 12 al 22 es la ampliación con más explicación de los primeros capítulos y particularmente de los capítulos 4 al capítulo 11. Vuelvo a decir, entre el capítulo 12 y el capítulo 22 hay una ampliación de lo que está escrito entre el capítulo 4 y el capítulo 11. Así que les invito a que miremos Apocalipsis capítulo 11, verso 12. Apocalipsis 11, 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Son unos creyentes que también fueron arrebatados.
pero esos sí estuvieron en la tribulación, estuvieron predicando acá. De eso vamos a ver, de esos dos testigos vamos a hablar en su momento, pero cuando lleguemos al capítulo 11, ahorita estamos en el capítulo 7 y nos anticipamos, ¿por qué? Para mirar varios episodios de rapto. Estos son los creyentes que también son arrebatados de la tierra. Luego más adelante miremos por favor capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Dice Apocalipsis 15, 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Miren, estos vencieron. A esos sí les tocó pasar por la gran tribulación, pero vencieron. Esos son los vencedores muy especiales porque les tocó la gran tribulación. Esos también son arrebatados. Entonces mire que tenemos por lo menos uno, dos, tres, ya van cuatro tipos distintos de arrebatamiento. Y el final, el definitivo, como les había mencionado en Apocalipsis 14, verso 14 al 16. Y quiero explicar por qué estoy en el 15 y me devuelvo al 14, porque el 14 nos habla de la cosecha general, desde las primicias hasta los últimos. ¿Y cuál es el requisito para ser arrebatado, para ser cosechado, para ser cegado, para ser llevado a la tierra? Haber madurado. Si tú no maduras, entonces no vas a ser llevado. Nunca vas a ser llevado, sí, por tarde cuando suene la séptima trompeta, pero vas a tener que sufrir la gran tribulación. El Señor intensifica el calor, el fuego de prueba para su pueblo, para que madure durante la gran tribulación y después sí se puede llevar a los que faltaba por llevar cuando suene la séptima trompeta. Dice Apocalipsis capítulo 14, verso 14 al 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ojo, no se ha podido cegar antes, ¿por qué? Porque todavía la mies no estaba madura. Y termino leyendo el versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y punto final. Esa afirmación del versículo 16 es enfática, es absoluta, es definitiva y final. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de allí ya no hay nadie más para irse con el Señor. Ya no hay nadie más. ¿Por qué? Porque dice el verso 16, la última parte, y la tierra fue cegada. No quiere decir que allí fueron todos los creyentes fueron cegados allí. No. Ya vimos que en Apocalipsis 12:5 está el hijo Aarón, ya vimos que en Apocalipsis 14, 1 al 6 están las primicias, en Apocalipsis 11:12 los dos testigos, en Apocalipsis 15:2 los vencedores que tuvieron que pasar por la gran tribulación y los que quedaron a lo último ya al sonar la séptima trompeta, Apocalipsis 14, verso 14 al 16. La tierra es cegada. Y ya el Señor tiene todo su pueblo, toda la iglesia, que tiene que comparecer ante el tribunal, ante su tribunal, ante el conocido tribunal de Cristo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios para el rapto, para el arrebatamiento. ¿Qué ha provisto el Señor para Israel, para cuidarlo, para proteger a su pueblo Israel durante la gran tribulación? Un remanente que será marcado en sus frentes con un sello. ¿Qué ha provisto el Señor para nosotros, para su iglesia? Llevarnos de acá. Lo de nosotros es superior. Nos lleva ya, vamos a estar en otro asunto, un pueblo celestial, mientras que Israel es su pueblo terrenal. Hermanos, esto es grandioso.
Y por fin se me resolvió esa duda que yo tenía, porque no encontraba, bueno, en qué momento es la redención de Israel. La redención de Israel no es al modo de la redención de la iglesia. La redención de Israel lo hemos visto y lo vamos a ver más en detalle cómo sucede conforme a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Se da cuando el Señor viene con su iglesia que es la novia, también su iglesia es el ejército que le acompaña. Israel está a punto de ser destruido aquí durante la gran tribulación, está sitiado, está cercado por el ejército del anticristo y el Señor viene y destruye a ese ejército, destruye al anticristo y entonces Israel por fin, ahora sí, se vuelve al Señor, pero no van a ser arrebatados. Israel no va a ser arrebatada para el cielo. Hermanos, eh, a mí me emociona poderles decir esto porque no lo había visto. De pronto usted sí, otros les parecerá simple, pero a mí particularmente no me parece simple. Israel no va a ser arrebatado al cielo. Israel es el pueblo terrenal del Señor y va a ser dejado aquí, pero la iglesia sí será arrebatada al cielo. Por tarde, si le costó mucho madurar, tendrá que esperar al sonar la séptima trompeta, como dice el apóstol Pablo, la final trompeta. Este es el asunto de los tipos de arrebatamiento que vemos nosotros en la palabra de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 12. Apocalipsis 7, 9 al 12 dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh, qué alabanza preciosa de los ángeles. Qué hermosura. Oh, hermanos, eso tiene todo que ver con nosotros. Qué emoción. Perdone que me emocione, pero hasta las lágrimas. Esto tiene que ver contigo, tiene que ver con la persona que tienes al lado, tiene que ver inclusive con tu familiar que todavía no ha sido redimido, porque declaramos bendición en el nombre de Jesús para ti y para tu casa. La unidad de bendición de Dios es tu casa. Ese cordón de grana, ese lazo rojo está puesto en tu ventana, está cubriendo tu casa. El nombre del Señor Jesús es invocado en tu casa y cobija los de tu casa. Ellos tienen que creer, van a creer, vamos a orar, vamos a interceder. Ellos tienen que creer. Esto es para ellos, es para ti, para tu casa. Esa es la salvación y los ángeles se gozan en esa salvación. Aquí en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 12, habla de una gran multitud. Nadie la puede contar. Dice que todas las naciones y tribus y pueblos. Mira, eso se parece a lo que dice Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Vamos a mirarlo. Apocalipsis 5, 9 dice: Y cantaban un cántico, perdón, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí están todas las naciones, todos los redimidos, inclusive los gentiles, mejor dicho, especialmente los gentiles. Todo el israelita que se consagre,
que se arrepienta, que sea redimido, que crea en el Señor Jesús, ya no es considerado con el trato de israelitas, sino con el trato de iglesia. Ese sí va a ser arrebatado, ese sí va a ir al cielo, ese hace parte de las estrellas del cielo. Pero el israelita que no acepte al Señor Jesús va a quedar aquí en la tierra. Sí va a tener una salvación, pero no a modo de la redención de la iglesia. Ellos, el remanente va a tener un sello. Nosotros tenemos la vida del Señor, mucho más que un sello. Así que aquí habla en general de todas las naciones. Lo que dice Apocalipsis 7, 9 al 12 es de la salvación universal, los redimidos, los salvos, los creyentes en toda la tierra. En Romanos capítulo 11, verso 25, vamos a mirarlo, vamos a buscar. Romanos capítulo 11, verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es la puerta abierta para la salvación. Y aquí el Señor entonces está considerando en Apocalipsis 7, 9 al 12 a todos los redimidos. Esto es para todos los redimidos. ¿Qué se dice de ellos? Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y entonces ellos están exaltando el nombre del Señor. Están delante del Señor, han sido llevados. Esa es la provisión que Dios tiene. Esa es la provisión para ti. Esa es la manera como Dios protege a su pueblo, a su iglesia, a los redimidos. A Israel con un sello, a nosotros nos lleva. Pero ojo, como lo vimos en la parte anterior, para ser llevados, para ser cegados, tenemos que madurar, tenemos que correr bien esta carrera que tenemos por delante. No podemos vivir de cualquier manera. Somos un pueblo de amor, de fe, pero también de esperanza. Nosotros esperamos el premio. Vamos en pos de una meta, en pos de una recompensa. Tenemos que enfocar en el premio. El premio no es la vida eterna. La vida eterna es un regalo. Ya no vamos a estar enfocados a ver si tenemos la vida eterna porque ya la tenemos y está asegurada. Pero el premio del supremo llamamiento, ese es reinar con el Señor. Entonces, al vivir como un candidato para reinar, entonces vivimos también como candidatos para ser quitados de aquí de la tierra y no tener que pasar por la gran tribulación. Tenemos que ser parte de esos arrebatamientos que vimos en la sección anterior. Tenemos que ser parte de ese hijo varón o parte de esas primicias. Tenemos que serlo, hermanos. Ánimo. ¿Qué tal si le dices a esa persona que está ahí a su lado, tienes que ser parte del hijo varón? Dile, yo quiero ser parte de ese hijo varón. Tenemos que ser las primicias. Hermanos, tenemos que ser las primicias. Tenemos que ser ese grano que madura. Por eso es que tenemos que orar. Pues que hay que orar a diario. A nosotros no nos tienen que estar sacudiendo, empujando, rogando que oremos. No, nosotros vamos a orar porque es que tenemos que madurar. Vamos a afianzar más nuestra relación con el Señor. Vamos a tener una mayor comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque es que tenemos que madurar. Y al madurar nosotros contribuimos para un buen ejemplo de nuestros hijos, una buena inspiración para los demás, para que ellos también se animen a madurar. Hermanos, tenemos que madurar. Getsemaní, tenemos que madurar. Tenemos que ser ese grano maduro, que es parte de las primicias de Apocalipsis 14, los que van a ser llevados antes. No esperemos a la final trompeta, no esperemos a la séptima trompeta, no esperemos a tener que pasar por todo este fuego de prueba para poder madurar, hermanos. El Señor tiene esa preciosa provisión para nosotros y los ángeles están allí felices, están alabando al Señor. Dice el verso 12, amén, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición.
Vamos ahora a Apocalipsis 7, versos 13 y 14. De pronto son los versos más difíciles de este capítulo. Eh, Debemos estar muy tranquilos, con mucha serenidad, concentrados, dependiendo del Señor, que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Estamos delante del Señor, hemos invocado el nombre del Señor, tenemos confianza de lo que Él ha hecho y lo que está haciendo, que nos revele, que nos toque en este momento. Apocalipsis 7, 13, 14 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué es difícil este pasaje? Bueno, es difícil por la expresión que usa. Me refiero a la expresión gran tribulación del verso 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes? Esos que acabamos de ver, los que venimos hablando todo este capítulo 7, desde el verso 9 en adelante, los que han sido redimidos, los que el Señor se ha llevado, los que llevará pues desde antes del el sello sexto, los que aprovechan esa protección de Dios, los que aprovechan esa provisión de Dios, los que han madurado y el Señor se los ha llevado. Pero ¿cómo así que se los ha llevado? Y aquí dice gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Precisamente por eso es que es difícil esta porción, este versículo. Esa gran tribulación que menciona el Señor Jesús allí, o que menciona la palabra allí en el verso 14, no corresponde a la gran tribulación que el Señor habla en Mateo capítulo 24. No corresponde, es otro, es el mismo término, pero no es la gran tribulación que sucederá durante los últimos 3 años y medio de esta dispensación de la gracia. No es la gran tribulación que será comandada por el anticristo y Satanás. No son el anticristo y Satanás juntos para hacerle daño al ser humano. No es esa gran tribulación a la que se refiere. ¿Y cómo me atrevo a decir que aquí dice en el verso 14 gran tribulación, pero que no es esa misma gran tribulación? Si lo miramos en contexto, resulta fácil. Si lo miramos solamente el verso 14 o solamente esa expresión, pues sería completamente imposible de comprender la verdad. Y por eso es que muchos se confunden y se van por donde no es. Pero la suma de la palabra nuevamente. Miren, hermanos, que estamos hablando de la provisión de Dios para su pueblo. Esa es la inserción. Por eso la idea de la inserción de ese capítulo 7 allí, para Dios proteger a su pueblo de la gran tribulación. Lo protege de la gran tribulación. Entonces esa gran tribulación que está allí mencionada en el verso 14, de la cual ellos han salido, no es la gran tribulación de la cual el Señor los va a proteger, obviamente. Entonces, ¿qué gran tribulación es? Es porque han sufrido persecución, no por el anticristo, sino antes. Han sufrido persecución, han sido los mártires del Señor, del pueblo de Dios, han sido atormentados. El creyente tiene un gozo, una alegría, una felicidad interna que depende de la presencia del Espíritu Santo. Pero sin eso, nosotros ¿cómo podríamos estar gozosos? Si se burlan de nosotros, si entre más buscamos del Señor es peor, por fuera es peor, por dentro es mejor. Nosotros estamos confiados enteramente en el Señor, pero sin Él no somos absolutamente nada, no es sino sufrimiento, todo nos falta. Nosotros no tenemos un diseño para estar aquí. Nuestro diseño es el Edén, nuestro diseño es la atmósfera celestial, una atmósfera de gloria. Y esa atmósfera la tenemos adentro, interno. Pero el resto, el creyente lo que hace es sufrir una tribulación, o como lo dice aquí el verso 14,
gran tribulación. Insisto, es ese mismo término, esa misma expresión, pero estas personas no pasan por la gran tribulación que será comandada por el anticristo. Eso por un lado, por el lado del contexto del mismo capítulo 7 que estamos estudiando, porque es el capítulo 7 lo que el Señor ha provisto para preservar a su pueblo, para proteger a su pueblo de la gran tribulación. Entonces, en ese sentido. Ahora, hay algo más. El capítulo 7 es una inserción antes del sello séptimo. En el sello séptimo es que viene la gran tribulación. Y en el sello séptimo tiene 7 trompetas. Y ni siquiera en la primera trompeta, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, sino en la quinta trompeta es que empieza la gran tribulación. Quiero decir, a la altura del capítulo 7, que es una inserción, allí todavía no se ha dado la gran tribulación. Allí todavía no está el sello séptimo, trompeta quinta, donde empieza la gran tribulación. Así que por estas dos cosas que acabo de explicar, número uno, por el sentido mismo de la protección del Señor, de su pueblo, para que no tenga que sufrir la gran tribulación. Y número dos, por la aparición de esta inserción justo antes del sello que sí nos habla de la gran tribulación. Por esas dos cosas podemos afirmar que esa gran tribulación que menciona el verso 14 de Apocalipsis 7 no se refiere a la gran tribulación que el Señor Jesús nos habla en Mateo 24, que será comandada por el anticristo y donde habrá tanto tormento, de la cual nos vamos a ocupar un poco más adelante cuando veamos la trompeta número 5, 6 y 7, que son los tres ayes que hay en el sello número 7. Eso es más adelante. Todavía no es la gran tribulación. Así que es importante y esto nos saca de un camino de error si lo miramos con el contexto debido y con la luz del Señor. No quiero ser pretencioso. Uy, ese tiene la luz del Señor. No, la luz del Señor la tenemos todos, pero tenemos que usarla. Eh, la palabra de Dios no es un libro en blanco y negro. No es para leerla. Es para leerla, sí. Para estudiarla, sí. Pero hay que verla. Hay que verla. Hay que recibir. Hay que tocarla. Hay que meternos en ella. Hay que contextualizar. Hay que depender del Señor para que nos permita ver esos detalles. Para no errar. Así que ese es, pienso yo, la parte compleja de este capítulo, verso 13 y 14, por esa expresión. Pero en el contexto nos damos cuenta. Y hay otro elemento que quiero mencionar, y es que ni en el verso 13 ni en el verso 14 se asocia esas personas con sufrimientos por la bestia, por el falso profeta, por el anticristo, por la persecución, nada de esto, por las plagas, nada, nada de esto. En cambio, cuando se habla de creyentes que tuvieron que vencer, pues ya lo vimos, los que vencieron en la gran tribulación, sí es explícito que estuvieron en esa gran tribulación. Entonces, por esas tres razones, pienso que queda explicado que esa gran tribulación que habla en Apocalipsis 7, verso 14, no es la que genera el anticristo y Satanás contra toda la tierra habitada. Finalmente, vamos a Apocalipsis capítulo 7, verso 15 al 17. Dice Apocalipsis 7, 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria al Señor. Hermanos,
Estas expresiones del verso 15, 16 y 17 son expresiones de eternidad. Yo no sé si en tu espíritu alcanzas a sentir ese gozo, ese sabor a eternidad que tienen los versículos 15 al 17. Por eso te decía ahora, minutos antes, que el capítulo 7 va hasta la eternidad. Va desde antes del sexto sello y hasta la eternidad. Recoge todo el asunto de la redención para la iglesia. Y allí aparece entonces delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo. Y esa expresión, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, su vivienda. Él mismo es un tabernáculo, como el Señor Jesús lo expresa en el Evangelio de Juan. Él es un tabernáculo. Cuando hablaban de la destrucción del templo y que al tercer día el Señor lo iba a restituir. Él es el templo, Él es el tabernáculo. Ahora Él extiende ese tabernáculo, va a ser una cohabitación eterna con el Señor, como lo hemos aprendido. Esa expresión ya no tendrá hambre ni sed, el sol no caerá. Hermanos, eso es pura eternidad. El verso 17, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la bendición en la eternidad. Hermanos, ese lenguaje es el mismo de los últimos capítulos de Apocalipsis. Por eso les decía que va hasta la eternidad. Versículos 15, 16 y 17 de Apocalipsis 7 muestran ese disfrute que van a tener en la eternidad estos hermanos que son arrebatados, los creyentes que son arrebatados, el pueblo que es arrebatado, los redimidos que son arrebatados, pero deben madurar primero. Es el grano maduro, son los que van antes de la gran tribulación. Ya no solamente van arrebatados y librados de la gran tribulación, sino que muestran la escena ya en la eternidad. Si comparamos esto, por ejemplo, con Apocalipsis capítulo 21, que es el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, verso 2 y 4, vamos a encontrar mucha semejanza. Apocalipsis capítulo 21, verso 2 al 4, dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué quiere decir que las primeras cosas pasaron? Pues que ya está hablando de la eternidad, ya está hablando de cielo nuevo y tierra nueva, pero son los mismos términos utilizados en Apocalipsis 7, 15 al 17. Miremos también Apocalipsis 22, 3 al 5. Apocalipsis 22, 3 al 5 dice: Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. ¿Y eso por qué? Dice: porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esos son términos de eternidad, similares a los de Apocalipsis 7, 15 al 17. Hermanos, ¿no les suena también a ese amado Salmo 23? ¿Recuerda el Salmo 23? ¿Qué dice el Salmo 23? Salmo 23, verso 1. Voy a leerlo. Salmo 23, 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Ese es el Señor. Ahí el Señor nos está pastoreando. Ahí el Señor está pastoreando a los redimidos, a los que maduraron y aprovecharon esa provisión de Dios para no tener que sufrir durante ese tiempo de gran tribulación. Ese tiempo de gran tribulación que el Señor nos habló en Mateo 24. Esa gran tribulación que se desatará cuando Satanás sea arrojado a la tierra. De todos esos detalles que les estoy mencionando, vamos a hablar un poco más adelante. Acá en el capítulo 7 terminamos entonces el día de hoy con ese tema de cómo Dios protege a su pueblo, tanto Israel como la iglesia. Pero es maravilloso, hermanos, mirar esa diferencia. Qué bendición ser israelita. Uf, qué bendición. Pero mucha más bendición ser creyente. Mucha más bendición ser redimido. Es más bendición, hermano. Es una altura mayor ser de las estrellas del cielo y no de la arena a la orilla del mar. Y tú eres ese, tú eres un redimido. Hermano, tú y yo no podemos andar de cualquier manera. No, el estilo de vida de nosotros no puede ser igual, porque nosotros somos esas estrellas del cielo que dice Génesis capítulo 22, verso 17. El Señor ha provisto esta, esta bendición para nosotros, hermano. Oremos para que tengamos esa dicha de aprovechar esto, para que seamos tenidos por dignos de escapar de esta prueba de fuego que vendrá sobre toda la tierra habitada. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos, Señor, te damos toda gloria, toda honra, todo honor. Te bendecimos y te exaltamos. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Con razón los ángeles hacen fiesta. Con razón, Señor, si tú has hecho todas estas maravillas para nosotros. Ayúdenos a aprovecharlas, Señor. No queremos ser de los que no maduran y se tienen que quedar a madurar en esta gran tribulación, Señor. No queremos ser de los que tienen que esperar a la séptima trompeta. Queremos ser de los vencedores. Queremos ser de las primicias. Queremos ser de los que están delante de tu trono, Señor. Ayúdenos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdenos en nuestra debilidad. Oramos, Señor, por abundante gracia, Señor, en nuestra vida, Señor. Abundante gracia. No somos nada sin ti. Somos muy débiles. No podemos, pero nos rendimos a ti para que abundante gracia recorra todo nuestro ser y nos levante, Señor, con poder para tu gloria, para tu honra. Bendigo, Señor, bendigo Getsemaní, bendigo cada familia, cada persona que escucha esta palabra, cada persona que estuvo atento, cada persona que tú tocaste, Señor. Gracias por lo que nos has mostrado y gracias por lo que nos mostrarás, pero que esto sirva, Señor, para andar. Es la luz que pone, Señor, en nuestros pies, Señor, para no caer en el hueco. Es la lumbrera, Señor, para nuestro camino, para saber cuál es el camino que debemos tomar. Eso lo haremos, Señor, obedeceremos, tomaremos atenta nota de tu palabra, Señor. Te exaltamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.